Bueno, pues nada, os doy la bienvenida a esta quinta edición ya de quinta sesión de esta segunda edición de Filósofas en Streaming, este año en colaboración con Sweep Analytics España. Y hoy tenemos de invitado a Marc Artiga, de la Universidad de Valencia, y lo va a presentar Marta Llorba. Cuando quieras, Marta. ¿Ahora sí? Vale, perdón, he empezado a hablar así sin micro. Pues decía que buenas tardes, que muchas gracias, Marga, y muchas gracias, Marc, por aceptar esta invitación. Yo enseguida cuando supe de la idea de estos seminarios, ¿no? y de la posibilidad de que, pues aparte de que presentaran filósofas sus obras, también entraba la posibilidad de que filósofos presentaran la obra de filósofas, pues a mí me vino a la cabeza Marc por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo porque conocía su relación de admiración profesional y personal por Millikan, ¿no? Y su trabajo ya desde la tesis y posterior en el trabajo de Millikan y en la línea de toda la filosofía de Millikan y otras autoras y autores pues de la misma como tradición y digamos pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de esto, pues a mí me hace especial ilusión que Marc pueda presentar eso. Es una posición un poco extraña porque siempre, digamos, somos de la misma generación, ¿no? Nos conocimos cuando acabábamos la carrera y hicimos el doctorado juntos en la Universidad de Barcelona. Y un poco fue allí cuando, ¿no? Empezamos también a compartir las inquietudes en el mundo académico, ¿no? La incertidumbre de lo que pasaría después de hacer tesis y de qué pasaba con hacer tesis en filosofía, ¿no? Y un poco, pues, finalmente es también bonito ver que, pues, ahora Marc es, digamos, profesor contratado, doctor en la Universidad de Valencia, después de una carrera, digamos, de un inicio de carrera después del doctorado, pues muy, muy exitoso, ¿no? Y creo que muy productivo. Marc tiene publicaciones y tiene investigación en varios ámbitos, desde la filosofía de la mente, sobre todo con temas de naturalización del contenido mental, en filosofía de la biología, con nociones como la noción de función, la teoría de la información, el concepto de representación en las neurociencias. También ha trabajado en filosofía de la ciencia, sobre natural kinds o tipos de explicación, en filosofía del lenguaje y hasta en filosofía política, ¿no? Entonces, tiene un como amplio interés filosófico, sobre todo como basado me parece a mí, si no ya él quizá puede desmentirlo, pero como básicamente en la filosofía de la mente y lo que nos contará hoy también pues, sobre el trabajo de Millikan y tal, pero como con ramificaciones muy, muy interesantes y creo que muy productivas, ¿no? Y bueno, solo decir que he empezado un poco por el final diciendo que Marc era ya profesor contratado doctor en la Universidad de Valencia, pero antes tuvo varias becas postdoctorales después del doctorado que hizo en la Universidad de Girona y dentro del grupo Logos, pues consiguió una postdoc en la UNAM, en México, después otra postdoc como Research Fellow en el Munich Center for Mathematical Philosophy y finalmente tuvo una beca Juan de la Cierva en la Universidad de Barcelona y después pues ya se fue a Valencia. Y nada, simplemente creo que siempre es un placer escuchar a Marc y sus pensamientos, sus reflexiones y Marc, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación, Marta, y por todo, bueno, y por la invitación. Y muchas gracias, Marga, Marta y todas las que organizáis esto por organizar estas charlas, que parece que es una
una idea genial y creo que es súper necesario y creo que ojalá dure muchos años. Y también a la SWIP, súper contento de colaborar con la SWIP, que también creo que es una iniciativa que vale mucho la pena y que siempre que pueda colaborar o que pueda ayudar, pues ahí estoy para hacer lo que haga falta. O sea que muy contento de todo, de la invitación, de la presentación y de que organicéis esto. Entonces, hoy, como ha dicho Marta, me gustaría hablar de pues una de las filósofas que más admiro. Admiro muchísimas filósofas, pero Millikan, pues, digamos, tengo un aprecio especial por muchos motivos. Entonces, hablaré de esta filósofa que, digamos, se la conoce como Ruth Millikan, aunque su nombre de nacimiento es Ruth Garrett, ¿sí? Es decir, el apellido de Millikan le vino después, ¿sí? Por eso el Garrett es su apellido de nacimiento. Como veis, Ruth nació en el 33, o sea que tiene ya 88 años o casi 90 años, pero es una persona, los que la conozcáis, si la conocéis, sabéis que es una persona maravillosa, súper vital, muy humana y con casi 90 años sigue escribiendo libros, publicando cosas con una, digamos, claridad mental y una fuerza, digamos, increíble. O sea, que es una persona que aún está escribiendo artículos. El último, no sé, hace un par de meses publicó uno, y, o sea, que está, y como después contaré, hace 3 o 4 años publicó un libro que un poco, y hay ciertos aspectos en los que está innovando, y por supuesto, pues bueno, es una persona que admiro mucho por muchos motivos. Yo a Ruth tuve la suerte de conocerla cuando empecé el doctorado. Había leído algo de ella, entonces le escribí un correo para saber si podía hacer una instancia y me respondió inmediatamente de manera súper afable. Os podéis imaginar, yo desde Barcelona, desde Girona, escribiendo un correo a una filósofa súper famosa americana, digo, esta no me va ni a responder, y me respondió súper afable, te ayudo en lo que haga falta, y la verdad es que fue súper generosa, me ayudó muchísimo. Me fue a buscar al aeropuerto y la estancia allí fue a nivel filosófico, a nivel personal, muy enriquecedor. Y bueno, a cabo de unos meses, de hecho, me fui a vivir con ella, y, o sea, me invitó a que fuera a vivir con ella unos meses, y que es algo que no es extraordinario, es decir, antes que yo había otro estudiante y después vino otra persona, o sea, digamos, acoge en su casa a personas interesadas en su trabajo, lo que sea, y bueno, no sé, podría decir muchas cosas, pero bueno, a lo mejor vale la pena hablar un poco de su trabajo. Pero sí quería decir una cosa más sobre su vida y su carácter, y creo que es relevante. Ella vive en una casa en medio del bosque, ahí cerca en Connecticut. Y creo, una cosa que descubrí cuando estuve ahí es que muchas cosas en las cuales reflexiona y muchas de las preguntas que se hace realmente son cuestiones que le preocupan y que son cosas que se plantea porque muchas de ellas son cosas de su alrededor, ¿no? O sea, cuando de aquí un rato hablaré de los castores, pues en el lago que tiene delante de casa, pues hay castores y han hecho una presa de castores, y entonces se pregunta, pues estos castores, si se comunican o no, y cuando habla de ardillas, pues desde su comedor de casa puedes ver las ardillas como intentan coger la comida de los pájaros. Entonces, después lees sus artículos y reflexiona acerca de si la actividad de las ardillas está dirigida a un objetivo o no. Entonces, creo que es bonito esta idea de digamos, cómo entiende ella la filosofía como una manera de reflexionar acerca de la vida y de las cosas que le rodean, ¿no? Y las cosas que le preocupan, y de entender pues cómo es la realidad, cómo es el mundo, cómo funciona el lenguaje, pero un poco alrededor con las cosas que tiene cerca. Simplemente creo que es como una cosa, no sé, bonita de ella. Y bueno, Millikan ha publicado varios libros. El primero y el más importante es este que se llama Language, Thought and Other Biological Categories, que es un poco el título de la charla, y ahora explicaré un poco por qué. Es el primer libro que publicó y es un poco el que condensa la mayor parte de lo que piensa ella. Es decir, en este libro prácticamente está todas las ideas que después desarrollan los libros siguientes. Es decir, lo que él hace en los libros es desarrollar algunos aspectos concretos, matizar, explicarlo mejor, pero este libro es realmente su libro. Lo que pasa es que es un libro largo, es un libro técnico, es un libro
denso y relativamente, digamos, complicado en algún sentido. Bueno, es filosofía, pero realmente es un libro técnico y lo que hacen otras obras es pues, aclarar puntos y desarrollarlo. El segundo libro es de una recolección de ensayos, después de un libro sobre conceptos, sobre lenguaje, y finalmente el 2017, que es el libro más reciente, en este realmente lo que hace es cambia alguna de las ideas, y por eso creo que vale la pena señalar que incluso el libro que publicó hace 3 o 4 años es un libro donde empieza a plantear nuevas preguntas y nuevas soluciones a los problemas que se plantean. Este libro, como digo, es el que da título a lo que voy a presentar hoy, y es un título bastante provocativo, ¿no? La idea es lenguaje, pensamiento y otras categorías biológicas, ¿no? Y alguien puede pensar, bueno, ¿está sugiriendo Millikan que el lenguaje y el pensamiento son propiedades de un ser biológico? Obvio, ¿no? Esto es bastante obvio, bastante trivial. Pero ¿está diciendo que el lenguaje y el pensamiento se pueden reducir a biología? Esto es claramente falso, tampoco quiere decir esto. ¿Qué quiere decir exactamente esto de lenguaje, pensamiento, categorías biológicas? Una manera de... Por cierto, tengo que decir que este libro lo publicó cuando ya tenía 51 años. O sea, el libro es del 84 y ella nació en el 33. Es decir, que durante mucho tiempo publicó prácticamente muy poco, lo cual es bastante normal, digamos, cuando no había esta presión un poco enfermiza por publicar, ¿no? La gente se pasaba tiempo para reflexionar y publicaba menos cosas. Pero es verdad que el primer libro lo publicó cuando ya tenía 51 años, ¿no? Y eso explica, y la publicó tarde por razones también de ocuparse de tareas de cuidados, o sea, que hay razones por las cuales publicó tarde. Pero hay que decir que una virtud de que lo publicase tarde es que un poco ya tenía como todo su sistema construido, ¿no? Y por eso en este libro, en el primero, como ya encuentras un poco todo un pensamiento ya muy maduro y muy elaborado y muy bien trabado, que es una virtud de que lo publicara, digamos, después de muchos años de hacer filosofía. Vamos, así, déjame decir un par de cosas como un poco generales y después ya voy a ir un poco más en detalle. Digamos, creo que una manera de entender lo que hace Millikan y lo que distingue de otros filósofos y otras filósofas es que, digamos, más que una filosofía propiamente analítica de ir a hacer distinciones sobre distinciones de otros filósofos, lo que le interesa a Ruth es encontrar patrones, ¿no? Encontrar similitudes, patrones, analogías en la naturaleza, ¿no? Es decir, lo que le interesa a ella es encontrar similitudes entre, por ejemplo, el lenguaje, la mente, ¿no? Y a través de encontrar estos patrones en la naturaleza, podemos desarrollar teorías que nos ayuden a entender mejor cómo funciona la mente, cómo funciona el lenguaje, ¿sí? Y por eso, yo creo que cuando el título dice lenguaje, pensamiento y otras categorías biológicas, lo que está diciendo es que, no es que diga que, digamos, trivialidades o cosas obviamente falsas, sino lo que dice es que hay ciertos patrones biológicos o ciertos patrones que podemos encontrar en las abejas o en los castores, que también los podemos encontrar en el lenguaje humano o en el pensamiento humano. Y a través de encontrar analogías y patrones comunes, podemos adquirir una perspectiva iluminadora acerca de ciertos problemas. Y es un poco, creo, no sé, cuando lees un artículo o un libro de Millikan, te das cuenta que no está continuamente haciendo distinciones y continuamente analizando argumentos, sino que es como buscando similitudes y similitudes parciales entre distintos ámbitos y distintas cuestiones que a primera vista parecían muy alejadas, ¿no? Y es como lo que hace sus textos a veces un poco difíciles, pero también muy interesantes, porque es como que de pronto ves cuestiones que parecían muy alejadas y ves que tienen un patrón común, ¿no? Y un poco lo que me gustaría hoy hacer en la charla de hoy es mostrar algunas conexiones entre distintos debates que no son obvios, ¿no? Y que Millikan nos ha ayudado a ver. Y un segundo aspecto que me gustaría decir de su teoría así como más general es que Millikan también es una pensadora bastante sistémica o sintética en el sentido de que distintas partes de su teoría conectan con otras partes, un poco hegeliana incluso, la idea de que hasta que no ves toda la historia que tienes que contarte,
no ves muy bien por qué sostiene ciertas cosas, ¿no? Y por eso explicar a Millikan es un poco complicado a veces, solo cuentas una parte, porque la motivación para una parte es, digamos, que encaja bien con el resto de cosas que nos va a contar, ¿no? Como dice, eso es en la introducción del libro este de Language Thought in Biological Categories, la última párrafo dice esto, dice, Epistemology, ontology, philosophy of mind and philosophy of language cannot ultimately be separated from one another. There's no way of making significant and convincing moves in one of these areas without adjusting simultaneously in the others. Like other large-scale theories, philosophical theories too don't rest only upon previously secure foundations, upon point-by-point prior arguments. As in the case of other theories, the general coherence of the whole is often the beginning point. Details and also foundations are constructed or perfected later, the value of the theory depending upon whether or not it's in fact possible to accomplish this. My purpose is to argue for a program. O sea, creo que es un poco la motivación de lo que voy a decir, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es presentar un poco una perspectiva, aunque sí que presentaré algún argumento de algún punto que creo que es muy central de su pensamiento, presentar muy brevemente una perspectiva de su pensamiento. Solo para el tiempo, Marta, ¿tú me puedes avisar cuando me queden 10 minutos o algo así? Y así, ¿sí? Y así controlo el tiempo. Sí, o si no, Marga, O Marga. Sí, pero tampoco somos muy estrictos, ¿eh, Vale. Vale. Vale, gracias. Bueno, si se hace de noche, yo lo veré por Marga, que está ahí detrás con este cielo maravilloso, ya me pararé. Anochece muy tarde aquí. Vale, bueno, pues pararé antes de que anochezca. Genial. Pues bueno, para empezar un poco más a entrar en algunos ejemplos, supongo que todos habéis visto estos preciosos animales que son las luciérnagas, ¿no? Es en español que se llaman, los bichitos estos de fireflies, las cucas de llum, que decimos en catalán. Pues son seres preciosos y como sabéis, la lucecita que hacen típicamente es una luz producida por la hembra como son animales nocturnos, para que el macho y la hembra se puedan encontrar. Claro, no se ven por la noche y entonces lo que hace la hembra es hacer unas luces para que el macho la pueda localizar, ¿no? Entonces el macho puede verla. Claro, eso es una pregunta que nos podemos hacer es, esto es un signo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que una luz sea un signo? Es decir, ¿qué tiene que haber en el mundo para que una cosa como una luz sea un signo de otra cosa, ¿no? ¿Qué determina el significado de la luz? Hay otro fenómeno en el mundo que es muy distinto, que es el lenguaje que usamos los humanos, con el cual ordenamos, nos insultamos, preguntamos, ¿no? Y nos informamos. Es un fenómeno extremadamente complejo, con sintaxis, con cuestiones pragmáticas, ¿no? Y sobre esto sabéis que hay muchísimas cuestiones acerca de, cómo surgen significados no literales, no sé, si es innato o no, todo este tipo de cuestiones. Después hay otro fenómeno que parece a primera vista completamente distinto, que es entender la mente humana, ¿no? Y este es un misterio, digamos, de los misterios más profundos que hay. Y claro, una de las características de la mente humana es que muchas veces, o muchos de los estados mentales que tenemos son representaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando percibimos una taza, tenemos una experiencia de una taza y esto parece ser si yo veo esta taza, creo que hay una representación mental de la taza. Entonces, estos fenómenos parecen bastante distintos, pero a Millikan se pregunta, todos estos fenómenos involucran representaciones, involucran estados, la luz, que representa soy una hembra, el lenguaje, que representa pues, lo que significan las palabras, y los estados mentales, las creencias, los deseos, los estados perceptivos, que representan hechos del mundo. Y Millikan se pregunta, ¿por qué ciertas entidades del mundo, por qué una luz, por qué un sonido, por qué un color, por qué un patrón de actividad neuronal representan algo? ¿Por qué son signos de algo? ¿Sí? ¿No será que hay algo en común en todos estos escenarios, en todos estos ámbitos tan dispersos, que es lo que hace que sea una representación? ¿Es posible identificar, como digo, patrones comunes en el lenguaje, el pensamiento y, por ejemplo, la comunicación animal?
no solo el hecho que sean representaciones, sino hay alguna característica de uno que nos permita entender alguna propiedad de otro que nos parecía muy difícil de entender. Y finalmente, la respuesta que demos a esta pregunta nos revela algo acerca del mundo. Es decir, el mundo tiene que ser de cierta manera para que la comunicación sea posible. Esto a lo mejor queda un poco... Ahora mismo queda un poco extraña esta pregunta, pero espero que cuando avance un poco, cuando lleguemos al final, si llegamos, si no se hace de noche, pueda aclarar un poco qué quiero decir con esto. Pero la idea es que si la comunicación es posible, si el desarrollo de signos es posible, es porque el mundo es de cierta manera, ¿no? Entonces, pensar acerca del lenguaje, pensar acerca de los signos, pensar acerca de las representaciones mentales, también nos revela algo acerca de la estructura del mundo, ¿no? Diré muy poco de esto, pero creo que es algo bonito para conectar. Entonces, básicamente lo que voy a hacer hoy es hablar un poco del fundamento de la teoría, de esto que se llama la biosemántica, que es la parte más famosa, la que todo el mundo cuando conoce Millikan, sobre todo, conoce esta parte, y por lo tanto es la que voy a explicar un poco más de detalle, sí que presentaré algunos argumentos. Después, muy brevemente, explicaré cómo todo esto nos ayuda a entender algunas cuestiones del lenguaje que parecían difíciles de explicar. Y finalmente, también muy brevemente, explicaré cómo todo esto nos ayuda también a entender ciertos aspectos de la mente, ¿vale? Si hay tiempo. Y básicamente es el plan por hoy. Plan de hoy. Entonces, para empezar, hay que empezar por la noción de función biológica. Y me diréis, ahora que estamos hablando de signos, estamos hablando del mundo, ¿ahora por qué empieza con la noción de función biológica? Bueno, pues Millikan, en último término, analizará qué es una representación, qué es un signo, apelando a la noción de función, ¿de acuerdo? Y, de hecho, encontrará funciones en los animales, en el lenguaje y en la mente. Y, por lo tanto, esta noción es como muy central y es como hay que empezar con esta noción, ¿de acuerdo? Un poco de paciencia y después explicaré cómo todo esto nos ayuda a entender algo acerca de la mente y el lenguaje. Pero, para empezar, sabéis que, por supuesto, atribuimos funciones a muchos rasgos. La función del corazón es bombear sangre, la función del páncreas es secretar insulina. Y una pregunta que nos podemos hacer es, cuando atribuimos funciones a rasgos, exactamente qué tipo de propiedad estamos atribuyendo, ¿no? Y una teoría que estaba, digamos, popular o bastante extendida antes de que Millikan propusiera la suya es esta de Cummins, de Rob Cummins, que dice, la función de un rasgo T, por ejemplo, la función de mi corazón es F, si solo si T, o sea, mi corazón, contribuye a una capacidad del sistema feando, ¿sí? Por ejemplo, la función del corazón, la función de mi corazón es bombear sangre porque el corazón contribuye al sistema circulatorio bombeando sangre. Es decir, mi corazón tiene una función en virtud de que este token, este ejemplar, contribuye al sistema bombeando sangre. Y la función del páncreas, una función del páncreas es producir insulina porque, entre otras cosas, el páncreas contribuye al sistema endocrino produciendo, secretando insulina. No, supongo que se entiende, ¿no? La teoría esta sistémica, que parece bastante intuitiva y nos ayuda a entender funciones, por ejemplo, en muchos ámbitos, pero tiene un par de problemas esta teoría. Y Millikan es una de las que vio que tenía un par de problemas. Y un problema es que el corazón tiene otros efectos aparte de bombear sangre. Por ejemplo, el corazón hace cierto ruido, el corazón hace pupu, pupu, pupu. Y podemos pensar que, no sé, el cuerpo humano produce un sonido en general y la contribución que hace el corazón al sonido corporal es boom boom, ¿no? Es decir, el corazón contribuye con un ruido al sistema, diríamos, sónico o se diría auditivo, pero al sonido que produce el cuerpo, pues el corazón también hace una contribución y, por lo tanto, esta definición parece indicarnos que una función del corazón es hacer ruidos. Pero esto parece mal, ¿no? O sea, no parece que una función del corazón sea hacer ruidos, aunque hacer ruidos contribuya al sistema, digamos, al ruido general que hace el cuerpo, ¿no? Podríamos poner otros ejemplos, pero digamos, en general un problema de esta teoría es que es muy liberal. Es que un rasgo o una entidad puede contribuir a un sistema sin que pensemos que esta contribución es una función. Parece que función tiene que ser algo un poco más específico.
Otro problema, y solo apuntaré un par de problemas para motivar la teoría de Millikan, es que es el problema de la disfunción, ¿no? Pensemos en el páncreas. Un páncreas típicamente produce insulina y digamos, la segrega, pero imaginemos que mi páncreas no funciona bien, ¿de acuerdo? Si mi páncreas no funciona bien, mi páncreas no está contribuyendo al sistema endocrino. Y si mi páncreas no contribuye al sistema endocrino, según esta teoría, no tiene función, ¿no? Porque mi páncreas no está contribuyendo nada al sistema y, por lo tanto, mi páncreas no tiene ninguna función. Pero, claro, si mi páncreas no tiene ninguna función, no funciona mal. Porque para funcionar mal tienes que tener una función que no cumples, ¿no? Y, por lo tanto, si un rasgo concreto no contribuye a un sistema, parece que este rasgo no tiene función y si no tiene función, parece que no puede disfuncionar, ¿no? Entonces, estos dos problemas, simplemente señalar estos dos problemas para motivar la propuesta de Millikan, ¿no? Entonces, un primer problema es eso, que esta teoría atribuye demasiadas funciones. Por ejemplo, los ruidos del corazón contribuyen al sonido global del cuerpo, pero no parece que sea función. Y otro problema es que si un rasgo no contribuye a una capacidad del sistema, si un rasgo no hace nada, no tiene función. Y si no tiene función, no puede funcionar mal, porque no tiene función, en primer lugar, ¿no? Y entonces, viene Millikan y dice, no, vamos a poner orden. Hay otra gente que dice cosas parecidas, pero la teoría de Millikan se hizo bastante famosa y de hecho, si hay una teoría o un aspecto de la teoría de Millikan que es famoso, es esto de aquí. O sea, esto que voy a decir ahora es la parte más famosa de Millikan. Si tenéis que recordar una cosa de Millikan, acordaos de esta. Dice Millikan, vamos a empezar de nuevo. Dice, ¿cuál es la función del corazón y qué determina su función? Vamos a ver. Dice Millikan, el corazón forma parte de lo que llama una familia reproductiva. O sea, mi corazón es una copia del corazón de mis padres, ¿no? Es decir, y el corazón de mi madre es una copia del corazón de sus padres. Es una copia imperfecta. Siempre hay pequeños cambios, un poquito más grande, un poquito más pequeño. Mejor bombea sangre un poco más lento, un poco más rápido. Mejor el color es un poco distinto, pero básicamente hay mecanismos, digamos, genéticos y de desarrollo que digamos, explican por qué mi corazón es muy, muy, muy parecido al corazón de mis padres, ¿no? Entonces, eso es lo que llama Millikan una familia reproductiva, ¿sí? Y en general, cuando pensamos en rasgos biológicos, y como veremos, no solo rasgos biológicos, cualquier rasgo es una copia de rasgos anteriores. Y eso es lo que forma como una familia, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Esto es importante por lo siguiente. Cuando decimos que la función de mi corazón es bombear sangre, lo que estamos diciendo es que, en primer lugar, mi corazón forma parte de una familia reproductiva. Mi corazón es una copia de otro corazón, que es una copia de otro corazón. Tenemos aquí un type, por decirlo así, tenemos un tipo, ¿no? El corazón. Y los corazones fueron seleccionados, en este caso por selección natural, para bombear sangre. Y ya está, ¿sí? O sea, la idea es, ¿por qué la función del corazón es bombear sangre? ¿Por qué la función de mi corazón, de esta cosa que tengo aquí dentro, de este ejemplar, es bombear sangre? Porque mi corazón es una copia, o sea, forma parte de esta familia reproductiva. Mi corazón es una copia de otro corazón, que es una copia de otro corazón. ¿Sí? Tenemos, digamos, una cadena de copias. Y a esta cadena la llamamos ser un corazón, ¿sí? O sea, mis padres tenían un corazón, yo tengo un corazón, mi madre tenía un corazón y mi abuela tenía un corazón. Y los corazones, todos estos, en general, han sido seleccionados por selección natural para bombear sangre. Es decir, nuestros antepasados que tenían corazones que no bombeaban sangre o no bombeaban sangre bien, pues murieron. O no tuvieron tantos hijos como nuestros antepasados que tenían un corazón que funcionaba bien. ¿Sí? Al final, los corazones existen, o sea, los corazones han sido reproducidos, o un poco más preciso, nuestros antepasados que tenían corazones que bombeaban sangre, y bombeaban sangre más o menos como lo bombea nuestro corazón, tenían más probabilidad de tener más hijos, ¿sí? Mientras que nuestros antepasados que no tenían corazón o tenían un corazón que no bombeaba sangre muy bien, pues o murieron o no tuvieron tantos hijos, ¿sí? Y esa es la razón por la cual la función del corazón es bombear sangre, ¿sí? Por poner otro ejemplo, el páncreas. ¿Cuál es la función del páncreas? Pues para saber cuál es la función de mi páncreas concreto,
primero, mi páncreas forma parte de una cadena, de una familia reproductiva, ¿sí? Es decir, es un ejemplar del tipo páncreas, ¿sí? Y los páncreas, digamos, es una copia de los páncreas que tenían mis antepasados. Y la razón por la cual los páncreas han sido reproducidos, la razón por la cual mis antepasados tenían páncreas y, en último término, yo tengo un páncreas, es porque producía insulina, entre otras cosas. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual mi páncreas tiene la función de secretar insulina. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la teoría? ¿Sí? Genial. ¿Por qué es útil esta teoría? ¿Por qué estos dos pasos? ¿No? Porque mira, la teoría de Cummings era muy sencilla. Mi corazón contribuye al sistema y ya está, ¿no? Y aquí, en cambio, la función de mi corazón depende del hecho que pertenece a una cadena, ¿no? A una familia reproductiva, y la familia reproductiva ha sido seleccionada para bombear sangre, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque esto nos permite solucionar los dos problemas que teníamos. En primer lugar, el corazón hace ruido y los corazones hacen ruido y los corazones bombean sangre, pero el hacer ruido no dio ninguna ventaja evolutiva a nuestros antepasados. Es decir, nuestros antepasados que tenían un corazón que no hacía ruido, si bombeaba sangre, seguro que también tuvieron muchos hijos. Mientras que si nuestros antepasados, es decir, que hicieran ruido o no hicieran ruido, no los ayudó a sobrevivir mejor. Mientras que el hecho de que nuestros antepasados tuvieran un corazón que bombeaba sangre, eso sí que los hizo sobrevivir mejor. Y por lo tanto, muchos efectos, digamos, del corazón no son funciones porque no contribuyeron a la supervivencia, ¿no? A la reproducción. Y también nos ayuda porque fijaos que ahora podemos explicar cómo puede ser que mi corazón o que mi páncreas funcione mal. Mi páncreas puede funcionar mal porque el hecho de que mi páncreas tiene una función depende del hecho que es una copia, ¿sí? O sea, mi páncreas tiene una función porque mi páncreas es una copia de una copia de una copia de una copia, y los páncreas en general han sido seleccionados para producir insulina. Pero mi páncreas puede funcionar mal. Mi páncreas puede no producir insulina. Si mi páncreas no produce insulina, mi páncreas funciona mal, pero tiene la función porque pertenece a un tipo de cosa que ha sido seleccionado para producir insulina. ¿Sí? Es decir, que la distinción aquí entre ejemplar y tipo, aquí tipo es esta familia reproductiva, es esencial para explicar el mal funcionamiento, ¿no? Es decir, como atribuimos función a mi ejemplar en virtud de pertenecer a un tipo de cosa, mi corazón puede tener una función que no cumple, porque mi corazón no la cumple, pero tiene la función porque pertenece a el tipo corazón, en virtud de ser una copia de una copia de una copia de una copia. Y aquí es como la teoría de Millikan, al menos soluciona estos dos problemas, y esto es lo que, digamos, una de las razones por las cuales es una teoría que aún hoy en día, aunque con algunas pequeñas modificaciones, pero es la teoría más extendida dentro del debate sobre las funciones. ¿Sí? Espero que se entienda, aunque no tengo mucho tiempo para entrar en muchos detalles, pero espero que se entienda la idea. Como digo, esta noción de función es útil no solo porque... Es decir, Millikan, cuando desarrolla la noción de función, no está tan interesado en, aunque parezca un poco paradójico, no está muy interesada en que la noción de función sea la que usan en biología. Y esto puede parecer sorprendente, porque dices, no. O sea, a Millikan le interesa desarrollar una noción de función que le ayude a encontrar patrones comunes entre lenguaje, mente y los animales, ¿sí? Entonces, de paso, desarrolla una noción de función que encaja bastante bien con lo que usan en la biología. Pero también es importante señalar que su motivación principal es desarrollar una noción de función que le permite encontrar estos paralelismos, y que es lo que voy a intentar ilustrar a continuación. Y solo un apunte, un ejemplo que menciona ella. Fijaos que un rasgo puede tener una función aunque la cumpla muy pocas veces, ¿sí? Por ejemplo, los espermatozoides, que es el ejemplo que menciona ya muchas veces, tienen la función de fecundar supongamos que la función de un espermatozoide es fecundar un óvulo, ¿no? Pero la inmensa mayoría de espermatozoides fallan, ¿no? Es decir, a lo mejor uno entre trillones cumple su función y no pasa nada. Es decir, no hay ningún problema con que la mayoría de rasgos no cumplan su función. Para que tengan la función, es importante que sea un efecto
que explica por qué este rasgo ha sido seleccionado por selección natural. ¿Vale? Entonces, puede ser que lo cumpla una vez de cada 1000, pero si esta vez de cada 1000 es muy importante, pues es suficiente para que se reproduzcan espermatozoides y para que generaciones tengan espermatozoides y para que tenga la función. Pero eso es como un aspecto también sorprendente. Esta teoría, digo, es como la más popular incluso hoy en día, la de Millikan, y de hecho diría yo que es la teoría estándar o una de las más populares en biología, pero tiene un problema y no quiero dejar pasar el problema del famoso Swanman o hombre del pantano. Y el contraejemplo, que es interesante porque es un contraejemplo que Millikan misma se da. O sea, en el libro del 84, ella misma plantea su teoría. Esto te lo encuentras mucho con Millikan, como te das cuenta que ella misma presenta la teoría, se presenta las objeciones, le responde y es como muy interesante. Y este contraejemplo que se lo plantea ella misma y dice, supongamos que hay un rayo que cae en un pantano y aparece, imaginemos, una persona que es igual a Marta Jorba, ¿vale? Es igual a Marta Jorba, idéntica. Por casualidad, ¿no? Porque el rayo, esto que mueve las moléculas del pantano de tal manera que aparece una réplica de Marta Jorba por casualidad. Es una cosa muy improbable, pero bueno, no es imposible, ¿no? Claro, Marta Jorba, esta copia, no sería una copia, pero este ser que sería Swan Marta, pues Swan Marta pues saldría del pantano, nos diría hola, pues a lo mejor vendría la charla también, ¿no? Porque, bueno, sería molécula por molécula idéntica a Marta. Pero claro, para Millikan, para que el corazón de esta Swan Marta tenga función, el corazón de la Swan Marta tiene que ser una copia, tiene que tener una historia evolutiva. Y esta Swan Marta no tiene historia evolutiva, esta Swan Marta ha aparecido de un pantano. Y por lo tanto, Millikan tiene que decir que ningún rasgo de Swan Marta tiene función, ¿no? Aunque Swan Marta se levante y sea indistinguible de la Marta real y venga a la charla y esté por aquí y hable, ninguno de esos rasgos tiene función porque ninguno de esos rasgos tiene una historia evolutiva, ¿no? Porque ha aparecido de la nada. Y esto a mucha gente le parece un problema importante, ¿sí? Podemos hablar de esto más si queréis después, pero es como un contraejemplo muy clásico a la teoría de las funciones que apelan a historia, ¿no? O sea, apelar a la historia le permite a Millikan explicar la malfunción, porque mi rasgo puede funcionar mal porque no funciona como funcionaban en el pasado cuando funcionaban bien, pero tiene el problema de que entonces cuando hay un ser que no tiene historia, parece que ninguno de sus rasgos tiene función y eso parece un problema. Y bueno, sobre esto hay muchos artículos sobre Swanman, Randomman, se han hecho ejemplos bastante, ¿no? De un científico, no sé qué. Bueno, hay muchas versiones de este ejemplo, pero básicamente es el problema del Swanman que plantea Millikan misma, pero que el Davidson es uno de los primeros que lo plantea también. Y bueno, hasta ahora hemos explicado la noción de función, que como digo es la noción más importante, la fundamental y la noción en la que me he centrado más. Pero alguien puede decir, a ver, Marc, tú me habías prometido que hablarías de luciérnagas y de lenguaje y de mente y ahora solo has hablado de corazones y páncreas, ¿no? Pero hay muchos rasgos que tienen función y no son representaciones. Es decir, tienes que explicarme algo más para que haya representaciones. Y ciertamente, para que haya una representación, para que haya un signo, tiene que haber algo más. Y Millikan dice, lo que tiene que haber es un sistema visoreceptor y un isomorfismo, que es lo que voy a explicar a continuación. Para entender estas nociones, un ejemplo que pone también Ruth muy a menudo es el de un castor. Como sabéis, los castores cuando ven un depredador cerca hacen un splash con la cola, hacen un coleteo, y cuando el resto de castores oyen el coleteo se van a esconder, ¿no? Porque significa que hay un depredador. Esto es un caso, un signo, ¿no? Claramente los biólogos lo escriben como un signo de peligro. Y en este caso vemos claramente que hay esta estructura emisor-receptor, ¿no? Que seguro que suena y seguro que he visto muchas veces. La idea es que para que haya un signo, tiene que haber un mecanismo, un organismo o digamos, un mecanismo que emita un sonido y un mecanismo que escuche, por ejemplo, el sonido, ¿sí? Y actúe de cierta manera cuando oye el sonido, ¿sí? Eso es como fundamental.
Y aquí es donde, si combinas la estructura emisor-receptor con la noción de función que acaba de presentar, ya tienes lo que es un signo. Un signo es básicamente un estado, una luz, un sonido, lo que sea, producido por un sender, por un emisor, que tiene la función de producir este sonido cuando hay un peligro. ¿Sí? Es decir, ¿por qué el splash por qué el coleteo del castor es una representación, es un signo? Porque hay un emisor que tiene la función de producir el coleteo cuando hay peligro. ¿Sí? Y de este modo avisar al resto de castores que cuando oigan el ruido se van a esconder. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes un sistema emisor-receptor y la función del emisor es producir el sonido o una luz o lo que sea cuando hay un peligro, cuando hay comida, entonces tienes una representación, tienes un signo. ¿Sí? Como digo, el caso del castor. Aquí hay un emisor, hay receptores, que son el resto de castores, y es un signo, es una representación, porque la función del castor es producir este sonido cuando hay un peligro cerca. Otro caso que es muy bonito y que ilustra el otro aspecto y que también cita mucho Ruth es el de las abejas. No sé si lo conocéis, este ejemplo de las abejas. De hecho, el que lo descubrió, Carl von Frisch, ganó un premio Nobel de Medicina por descubrir esto. Las abejas, esto es súper curioso, las abejas hacen, cuando descubren néctar y vuelven a la colmena, hacen un baile que consiste en hacer unos bamboleos, se llama Waggle Dance, no sé, he traducido con bamboleo, pero no sé cómo se dice en español, como unos coletazos así, ti, 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 y dan la vuelta. Y después vuelven a hacer otros bamboleos y dan la vuelta. Hacen los bamboleos y dan la vuelta, ¿no? Y hacen como una danza. Y claro, está muy curioso. Y esta danza que hacen, ¿por qué la hacen, no? Y von Frisch descubrió que la danza está indicando a las otras abejas la distancia y la dirección del néctar. O sea, hay como un lenguaje de las abejas y digamos, se transmiten información a partir de esta danza. Y un poco más preciso, el número de bamboleos, el número de coletazos que hace la abeja, indica la distancia. ¿Sí? Cuanto más bamboleos hacen, más lejos está el néctar. Y el ángulo del baile indica la dirección. ¿Sí? En particular, digamos, el ángulo respecto al eje vertical, o sea, si bailan, aquí hay un dibujo muy bonito, si bailan en horizontal a 90 grados del eje vertical, indica que el néctar está a 90 grados del sol. ¿Sí? Si hacen un baile a 180 grados del eje vertical, o sea, para abajo, hacia el suelo, esto indica que el néctar está en dirección contraria al sol, ¿no? Es decir, los bamboleos indican la distancia y la dirección del baile indica el ángulo respecto al sol, ¿no? Que es como un descubrimiento precioso, ver que las abejas... y digamos, cuando... Esto lo publicó en el año 27 este biólogo y no le hicieron mucho caso hasta que al final, o sea, no se lo creyeron mucho, hasta el final descubrieron que era verdad y por eso ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, una propiedad interesante de este caso es que fijaos que el número de bamboleos indica la distancia entre la colmena y el néctar y la dirección del baile indica la dirección hacia el néctar, ¿no? Y dice Millikan, esto no es casualidad. En general, cuando tenemos un signo, no solo tenemos un emisor y un receptor, y no solo tenemos, digamos, no solo es el caso que el emisor tiene la función de producir el signo, sino que las representaciones siempre están estructuradas, ¿no? Siempre hay distintas partes que corresponden con distintos aspectos de la realidad. Eso es un poco, si queréis, una idea bastante wittgensteiniana, hay muchas cosas que dice aquí, es bastante de este tipo. La idea es que una representación siempre tiene partes que corresponden con distintas partes de la realidad, ¿no? Y eso es lo que a veces se llama como un isomorfismo, o un homorfismo, no hace falta entrar en detalles, pero la idea es que hay, digamos, cuando tenemos un signo, siempre hay ciertas transformaciones del signo que se corresponden con ciertas transformaciones de aquello significado. Por ejemplo, 5 bamboleos en un ángulo de 90 grados representa néctar a 500 metros y 90 grados del sol.
3 bamboleos a 45 grados respecto a la vertical significa 300 metros a distancia a 45 metros noroeste. Es decir, siempre cambios en el número de bamboleos indica cambios en la distancia y cambios digamos, de los grados indican cambios en la dirección, ¿no? Y una cosa que... ¿Dices algo, Marga? Ah, perdona. Y una cosa que podéis pensar es, vale, Marc, esto es la abeja, ¿no? La abeja, vale, sí, tienes bamboleos en la dirección, pero en el caso del castor, aquí es verdad que el signo tiene partes, porque solo hay un splash. Parece que esto es un splash y es un signo de depredador, dice Millikan. No, incluso en este caso, el signo tiene estructura. O sea, el caso de que, digamos, el coletazo del castor en un momento y en un lugar representa peligro cerca de ese lugar en ese momento. Es decir, incluso el coletazo del castor tiene cierta estructura. Lo que pasa es que es una estructura que involucra al tiempo y el lugar en el cual se hace, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor no nos habíamos planteado antes de pensar en las abejas, pero una vez pensamos en las abejas vemos que digamos, toda representación tiene este tipo de estructura, ¿no? Al menos hay tiempo y lugar involucrados. Las representaciones, en general, siempre tienen distintos componentes que se corresponden con distintos aspectos de la realidad, ¿no? Y ahora podemos entender, y hasta aquí llega la biosemántica, y ahora podemos entender por qué la luz de la luciérnaga tan bonita es un signo. La luz de la luciérnaga es un signo porque hay un mecanismo en la luciérnaga, hay un emisor y un receptor, ¿no? Las hembras producen la luz y los machos la ven, y la función de este aparato en la luciérnaga es producir el sonido cuando hay una hembra, y lo que la luz significa es, pues hay una hembra aquí y ahora, ¿no? O algo así. Y esa es la razón por la cual una luz es un signo. Y eso nos revela también cuál es el contenido. Y un poco esta es como la base de... Espero que se haya entendido bien. He ido un poco rápido y hay muchas cosas que podríamos discutir aquí, pero quería aprovechar al menos algunos minutos para ver cómo esta teoría, que es la que la mayoría de gente conoce y la mayoría de gente que ha leído Millikan, pues es la parte que ha leído, pero a Millikan lo que le interesa es mostrar cómo esta teoría que se aplica a los animales, como las luciérnagas o los castores o las abejas, nos ayuda a entender ciertos aspectos del lenguaje y ciertos aspectos de la mente. ¿Sí? Y esto era un poco digamos, no entrar en tanto detalle, pero creo que vale la pena hacer, aunque sea una pequeña exploración de qué es lo que tiene que decir Millikan de todos estos aspectos. Dice Millikan, dice, a ver, hay gente como Lewis y Grice, que supongo que conocéis, que ahora pensemos en el lenguaje, ¿de acuerdo? Olvidemos, por un momento dejemos de pensar en luciérnagas y abejas y pensemos en el lenguaje humano. Y ¿por qué las expresiones del lenguaje tienen significado? ¿Sí? ¿Por qué la palabra perro significa perro y por qué una oración indicativa, digamos, tiene el significado que tiene? Pues una explicación tradicional y que parece intuitiva a primera vista es que el lenguaje, digamos, el significado de las palabras y la función de las palabras depende de las intenciones del hablante, ¿no? Es decir, en último término, parece que ¿por qué la palabra perro significa perro? Bueno, pues que la gente usa la palabra con la intención de hablar de un perro, ¿no? Y un poco, creo que Grice, en su teoría sobre el significado, intentaba capturar algo de este tipo. Grice y mucha otra gente ha intentado explicar, por decirlo así, la intencionalidad del lenguaje, o sea, el hecho que un elemento del lenguaje significa X, en términos de lo que el hablante quiere decir con X. ¿Sí? Es decir, en inglés hay esta, digamos, una expresión del lenguaje means something y en virtud de que el speaker means something by using the expression, ¿no? O sea, en español tenemos que decir que un elemento del lenguaje significa algo porque el hablante quiere decir algo. Es un poco más raro, pero es un poco la idea, ¿no? O sea, la idea de Grice es que podemos explicar la intencionalidad del lenguaje
el hecho de que el lenguaje tiene significado apelando a las intenciones del hablante. Pero Millikan, cuando empezamos a entender el análisis de Grice, son problemas que, si conocéis Grice, y no es todo, pero a lo mejor suena un poco raro, pero en último término, para la teoría de Grice implica que para que que el significado en último término se analiza en términos de intenciones comunicativas bastante complejas, ¿sí? O sea, tienes que tener la intención de producir una creencia en el oyente a través de que ella reconozca la intención del hablante, una cosa bastante elaborada, ¿no? Y esto parece un poco un problema para esta teoría. En cualquier caso, Millikan dice, toda esta perspectiva está mal. Y yo os puedo explicar por qué está mal. Y os puedo ofrecer... Cuando pensamos acerca de las luciérnagas, nos damos cuenta de que podemos explicar cómo funciona el lenguaje sin intentar explicar el significado de las palabras a partir de las intenciones comunicativas de segundo orden del hablante. Dice, no hay nada de este tipo. Dice, a ver, de la misma manera que los corazones, digamos, forman familias reproductivas, de la misma manera que mi corazón es una copia del corazón de mis padres, y el corazón de mis padres es una copia del corazón de sus padres, las palabras también forman familias reproductivas. Digamos, la palabra Aristóteles que yo uso es una copia de la palabra Aristóteles que yo aprendí en el cole, es una copia de la palabra Aristóteles que usaba otra persona. Y no solo las palabras, sino la forma indicativa de los enunciados también, digamos, forman familias reproductivas. O sea, el indicativo yo lo uso porque lo he copiado de otra gente, que lo ha copiado de otra gente, y en último término, pues, digamos, las expresiones lingüísticas también forman este tipo de cadenas reproductivas, ¿no? Y claro, pero entonces, a lo mejor es que la función de las expresiones del lenguaje, de la misma manera que veíamos que un corazón tiene función en virtud de pertenecer a una cadena, a lo mejor es que el lenguaje, las expresiones del lenguaje tienen función simplemente en virtud de haber sido copiadas de personas que lo usaban anteriormente, ¿no? Un poco lo que dice Millikan. Millikan dice, aplicando exactamente la misma teoría que nos ayuda a entender la función del corazón, podemos decir que la función de, por ejemplo, una oración indicativa es simplemente producir creencias verdaderas. Y ya está. Por ejemplo, la función del enunciado Hipatia era filósofa, o sea, es producir la creencia verdadera que Hipatia era filósofa. Es decir, la función de un enunciado indicativo deriva de la razón por la cual la gente ha usado oraciones indicativas, ¿sí? Tiene un poco para atrás para que... La función del corazón depende de por qué fueran seleccionados los corazones en el pasado, por qué razón tener un corazón dio una ventaja evolutiva o por qué razón tener un corazón permitió a los seres sobrevivir mejor. Y la función de la oración indicativa es el efecto que explica por qué la gente sigue usando acciones indicativas. Y típicamente usamos oraciones indicativas para producir creencias verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, hoy hace sol, ¿no? Pues la función de una acción indicativa es producirte la creencia de que hoy hace sol. Y la función de una oración como cierra la puerta, de una oración imperativa, es producir el cierre la puerta, ¿no? Es la función de una oración, digamos, imperativa o directiva es producir las condiciones de satisfacción. Y la función de una palabra como comadreja es producir creencias acerca de comadrejas, ¿no? O sea, la función de palabras concretas es esto, ¿no? No quiero entrar mucho en detalles, pero simplemente lo que quería hacer es ilustrar cómo esta teoría de las funciones que nos permite atribuir funciones a rasgos, como el corazón y el páncreas, también nos permite atribuir funciones a expresiones lingüísticas, ¿sí? ¿Y eso por qué es útil? Y esto es útil porque... Esto es útil porque, en general, la función de una expresión lingüística depende de cuáles son los efectos que explican por qué la expresión se sigue reproduciendo. O sea, que la función de una expresión lingüística depende de la razón por la cual esta expresión se ha ido reproduciendo. Y, por lo tanto, la función de una expresión lingüística, su significado, no depende de las intenciones del hablante. Fijaos que
Grice tenía un problema porque para explicar el significado de una expresión lingüística tenemos que apelar a intenciones muy complicadas de la gente y Millikan dice, no, olvídate de las intenciones del hablante. Para explicar la función de una expresión lingüística, simplemente mira cuál es el efecto que ha tenido en el pasado que explica por qué la gente sigue usándolo. Y es como ofrecer una perspectiva distinta del lenguaje, de cuál es la función del lenguaje y cuál es el significado de las palabras, aunque no he entrado mucho en detalle, distinta de la de Grice y que permite iluminar casos interesantes. Por ejemplo, el corazón forma parte de una... ¿no? Mi corazón es una copia del corazón de mis padres y el corazón de mis padres del corazón de mis abuelos y hay una cadena reproductiva. Si pensamos en las palabras, una diferencia con el corazón es que una palabra normalmente, o a veces una palabra, digamos, puede ser una copia de diferentes cadenas. Por ejemplo, la palabra banco, ¿no? La palabra banco puede ser una copia de la palabra que usamos para la cosa que está en los jardines y nos sentamos, o puede ser una copia de la palabra que usamos para el sitio donde sacamos dinero, ¿no? Todas las filólogas aman a un lingüista. Pues en este caso, como sabéis, hay una ambigüedad. Puede ser que hay una lingüista que todos los filólogas aman o que cada filóloga ama a una lingüista distinta. Pues una manera de entender qué pasa con la ambigüedad es que esta expresión, digamos, se puede entender como tiene dos funciones distintas porque se puede entender que proviene, es una copia de dos tipos de enunciado muy distinto, ¿no? Y bueno, podríamos entrar en detalles sobre Martinis y esto, pero no quiero entrar mucho en detalle. Simplemente, en el libro este de Language and Biological Model, lo que intenta explicar precisamente es esto, ¿no? No tanto que el lenguaje, la lingüística se parece a la biología, sino que hay ciertas nociones que hemos desarrollado para entender las luciérnagas que nos ayudan a entender cuál es la función de las expresiones del lenguaje, ¿no? Y esto nos permite solucionar varios problemas. Y simplemente, tampoco quiero alargarme mucho, voy a decir algo sobre mente y con esto acabaré, porque también es algo que se ha discutido mucho. Claro, hasta ahora hemos hablado de luciérnagas y hemos hablado de lenguaje, pero ¿cómo se aplica esto en las representaciones mentales, ¿no? Por ejemplo, los estados perceptivos o no sé, las creencias, los deseos. Cuando tenemos la creencia de que Hipatia era filósofa, una creencia es un estado representacional, es un estado que representa el hecho de que Hipatia era filósofa. ¿Y cómo se puede explicar esto a partir de la teoría? Pues Millikan aquí es mucho más cauta. Cuando hablamos de representaciones en humanos, la cosa se complica bastante, pero sí que hay un par de cosas que sí que desarrolla con mucho detalle. Una es, vamos a hablar de ranas, ¿vale? Pero vamos a hablar de ranas en el sentido de, bueno, las ranas también tienen un cerebro y también tienen representaciones mentales. Vamos primero a entender cómo funcionan las ranas y después a lo mejor entenderemos cómo funcionan los humanos. Y claro, una manera de aplicar lo que hemos visto hasta ahora al caso de las ranas es la siguiente. En el caso, por ejemplo, de los castores, hay un emisor que produce un sonido y hay un receptor que son el resto de castores, ¿no? Hay un sistema emisor-receptor y entonces por eso decimos que es un signo. Claro, en el caso de una representación mental, pensamos, por ejemplo, en la rana, ¿no? La rana, cuando ve una cosa negra que se mueve, cuando está ahí quieta y ve una cosa negra que se mueve así alargada, entonces tira la lengua, ¿no? Porque muchas veces es una mosca, diríamos, ¿no? Entonces, sí coge una mosca. Claro, una manera de ver lo que está pasando aquí es que hay un sistema emisor-receptor dentro del cerebro. Es decir, que el sistema perceptivo está hablando con el sistema motor, por decirlo así, ¿no? Y podemos entender que lo que está pasando aquí es que el sistema perceptivo envía un señal de hay una mosca al sistema motor. Y entonces, cuando el sistema motor recibe el señal de mosca, lanza la lengua. Es decir, que el mismo patrón que encontrábamos con los castores, en vez de haber un organismo que envía el señal y un organismo que lo recibe y se esconde, dentro del mismo organismo, dentro de un cerebro, encontramos el emisor y el receptor.
¿sí? El sistema visual sería el que produce la experiencia, ¿sí? o la representación de una mosca ahí, y el sistema motor sería el receptor y sería el que hace actuar y tira la lengua. Entonces, a menos de esta manera, aunque estemos hablando de ranas y aún no de personas, sí que podemos entender cómo esta estructura emisorreceptor con funciones nos ayuda a entender también, al menos, representaciones mentales relativamente sencillas, ¿no? Cuando hablamos de ranas. Sobre esto también hay mucho debate porque ha habido mucha discusión, tengo que mencionarlo, porque esto es como no sé, 50% de la literatura reciente acerca de Millikan es sobre este problema, entonces pues hay que mencionarlo. Que, claro, un problema es decir, vale, Marc, pero cuando aplicamos esta teoría de emisorreceptor y funciones al caso de la rana, vale que el sistema visual tiene la función de producir un patrón neuronal cuando hay una mosca delante, ¿no? Y entonces el sistema motor tira la lengua. Pero, y entonces podríamos decir que este patrón neuronal representa la presencia de una mosca. Pero también podemos decir que la función del sistema perceptivo es producir un patrón neuronal cuando hay una cosa negra. Y entonces, cuando hay una cosa negra, el sistema motor tira la lengua. O podemos decir que la función del sistema visual es producir una cosa interna cuando hay una comida por allá, comida, ¿no? Entonces, ¿cuál es exactamente el contenido? ¿Qué es lo que la rana está representando? ¿Está representando la presencia de una mosca? ¿Está representando la presencia de una cosa negra? ¿Está representando la presencia de comida? Y os podéis estar preguntando, ¿y qué más da? Si estamos hablando de ranas, ¿no? Y hay gente que dice, pues eso, ¿qué más da? Pero el problema es que, como estamos intentando desarrollar una teoría general sobre las representaciones, si en el caso de las ranas decimos que el contenido de la rana es algo así como determinado, después a lo mejor tenemos problemas con representaciones más sofisticadas como nuestras representaciones. Entonces, nos gustaría que la teoría de Millikan diera atribuyera un contenido más específico a la rana, ¿no? Nos dijera, la rana está representando mosca, o la rana está representando cosa negra. Y no está claro que lo pueda hacer. O al menos aquí es donde hay mucho debate, ¿no? Pero lo que no hay debate, o al menos lo que parece claro, más allá del debate respecto a cuál es lo que la rana representa exactamente, es que el mismo patrón que encontramos, que yo creo que es el punto más importante de Ruth. Ruth a veces me ha dicho ¿qué obsesión con qué está representando la rana? Dice, pues no sé. Lo que yo creo que le interesa más a ella es que nos demos cuenta que el patrón, es decir, el mismo esquema que encontrábamos en luciérnagas y que encontramos cuando la gente habla, digamos, en lenguaje, también lo encontramos cuando pensamos en las representaciones mentales que tiene la rana, ¿no? Este emisor, receptor y funciones. Y esto yo creo que es el punto, y creo, principal de Ruth, más allá de cómo solucionamos los detalles. Y simplemente para acabar, porque no quiero alargarme más, aparte de hablar de ranas, cuando he hablado de humanos también he hablado mucho de conceptos y bueno, sobre esto ha cambiado bastante de opinión, pero sí que, digamos, sí que desarrolla una teoría de los conceptos y básicamente lo que dice es que aplica su teoría de función a los conceptos, ¿no? Y que la función de un concepto es ayudarnos a reidentificar comadrejas, por ejemplo. La función de un concepto es ayudarnos a identificar comadreja y esto ha llevado a distintas cosas. Si queréis podemos hablar un poco más después porque no quiero alargarme mucho y creo que ya he hablado bastante sobre distintos aspectos. Siempre tenía esto un poco sobre comadreja, sobre metafísica. Sobre este concepto se ha cambiado de opinión. En su último libro precisamente se llama Beyond Concepts porque la aportación más importante que hace el libro es que ya no habla de conceptos. Ahora distingue lo que llama unitrackers y uniconcepts, pero ya no hay, perdón, uniceps, perdona, es que lo pone aquí, pues uniconcepts y este es un typo. Unitrackers y uniceps, pero ya no existen conceptos. Y bueno, por eso ha cambiado bastante. Simplemente para acabar, para que veáis las tres preguntas que nos hacíamos al principio, que he esbozado un poco, Millikan intenta iluminar por qué ciertas entidades son signos, por qué son representaciones, y es la teoría que he desarrollado con más detalles, toda la biosemántica. También se llama teleosemántica o teorías teleológicas del contenido.
la idea que quería transmitir, aparte de esto, es cómo Millikan intenta encontrar patrones y en este sentido es como, creo que es una de las partes más interesantes, que es cómo identifica patrones a través del lenguaje, la mente y la comunicación animal, sin olvidar las diferencias, pero le interesa mucho más destacar las similitudes que enfatizar mucho las diferencias. Y esto pues le lleva teorías acerca de la epistemología, del lenguaje, de la metafísica, que bueno, no he entrado mucho en detalle, pero si tenéis interés podemos hablar más de ello, pero bueno. Y simplemente para acabar, hay muchas filósofas, aparte de Millikan, que también están trabajando los mismos temas, y muchas de ellas beben de Millikan. Karen Neander, que es una filósofa que falleció, creo, el año pasado, pero bueno, ha trabajado mucho estos temas y también bebe mucho de Millikan. Y Caroline Price y Justin Kingsbury. Caroline Price ahora trabaja en emociones, creo, pero ha trabajado mucho tiempo sobre estas teorías y también tiene muchas cosas interesantes. O sea que son tres filósofas que también admiro mucho y que vale la pena que echéis un vistazo si os interesa el tema aparte de Millikan. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Te dan aplausos por ahí. Eso. Bueno, tenemos un protocolo de debate que yo creo que ya conocen todos los participantes, o sea que lo dejo en el chat. Y nada, podéis ir pidiendo las palabras por el chat, mejor que con la mano, con la mano del Google Meet. Quería decir que nos podemos despistar, ¿vale? Ha sido muy interesante, Marc, y muy bien explicadito. Gracias, Marga. No sé si... A ver quién se anima a romper. Después tenemos que frenar, ¿sabes? Pero la primera... Venga, Marta. Bueno, me animo porque no había otras palabras, pero quiero decir que yo tengo... bueno, muchas gracias primero, Marc, porque ha sido muy didáctico, muy bien explicado y se entiende muy bien, ¿no? Como el objetivo y la motivación general de esta filósofa que parece que es, bueno, que es raro, ¿no? En nuestros tiempos encontrar una filósofa que intente presentar una cosa como tan bien amplia, ¿no? Aplicada... con pocas herramientas aplicadas a distintos ámbitos tan fundamentales para la filosofía, pero en general, ¿no? Para el conocimiento. Y bueno, lo que quería preguntar es que antes en la presentación no lo he dicho, pero dudaba si decirlo o no, que recientemente Millikan escribió un artículo respondiéndote a ti, a un artículo tuyo, ¿no? Creo del 2013, ¿verdad? Sí. Y o sea, no, yo no he leído ni no me acuerdo, el artículo creo que sí, pero la respuesta de Millikan no. Y a mí me pareció muy, bueno, no sé cómo te lo tomaste tú o exactamente qué lectura haces de eso, pero en todo caso es como un honor, ¿no? Que una filósofa como ella pues discuta tu trabajo, aunque sea para criticarlo y decir que no está de acuerdo con lo que dices, pero era para si podías comentar un poco este episodio y, digamos, cómo ves tú lo que dijiste o lo que ella dice de tu paper y un poco para que nos contaras ese episodio, ¿no? Que va también sobre su trabajo y sobre el tuyo. Pues sí, pues gracias, Marta. Pues sí, la verdad es que es una historia también curiosa. O sea, cuando vi... sí, vi que, o sea, el artículo es como a reply to Artiga o algo así, ¿no? Que te hace mucha ilusión que una filósofa como Ruth Millikan escriba un artículo, o sea, sobre Artiga, ¿no? Y dices, pero con las cosas que tiene que hacer y la gente que tiene que discutir, pues que discuta algo tuyo, pues te hace ilusión, ¿no? Y la verdad es que sí, que me hizo ilusión y a la vez como me critica mucho, pues te hace un poco como de pena, ¿no? Porque dices, ay, pues una vez que... O sea, no sé, es como la cosa esta, ¿no? Es como que la admiro mucho y una crítica suya me lo tomo como muy en serio. Entonces, como que
tampoco me dejó indiferente el hecho de que critique. Pero bueno, en general supongo que te hace ilusión siempre que la filosofía tenemos que estar acostumbrados a que, pues a la crítica, que ya sabes que nunca es una crítica personal, sino que es una crítica a las tienes ideas. Y de hecho tengo que decir que me escribió un correo también. Me escribió un correo y me dijo, oye, Marc, mira, que resulta que he escrito un artículo criticándote. Es algo, me dijo textualmente, es algo de lo que tenía que hablar contigo, pero no quería. ¿Sí? O sea, es como que tenía que hablar contigo de que lo que presentas en ese artículo creo que no está bien, pero como que no quería tampoco decírtelo, no sé. O sea, que fue muy amable, o sea, me lo tomo también como parte de su actitud, que me escribió un correo personalmente para decir, mira, Marc. Y básicamente lo que yo digo en ese artículo, una cosa que no he explicado por falta de tiempo también, es que Millikan dice que una característica de las representaciones muy sencillas, como por ejemplo de los castores o de las luciérnagas o ese tipo de animales, es que un signo no solo indica que hay depredador, sino también te ordena que te escondas, ¿vale? Es decir, que los signos muy sencillos tienen contenido descriptivo e imperativo, ¿no? O directivo, ¿no? Por ejemplo, el castor, cuando hace puff, cuando hace un splash, está diciendo, hay un depredador y escóndete rápido. Y es lo que ella llama las representaciones push me pull you, ¿no? Dice, push me pull you es como bueno, esta idea de eso, pues que tienen contenido descriptivo e imperativo a la vez, ¿no? Pero ella dice, bueno, pero cuando ya tenemos... Pero claro, en el lenguaje hay representaciones que son puramente descriptivas, como, digamos, un enunciado, y hay oraciones que son puramente, digamos, directivas o imperativas, ¿no? Y dice Millikan, bueno, pues las representaciones sencillas tienen los dos contenidos, pero hay en algún punto en el cual, bueno, aparecen cosas y aparecen representaciones que solo tienen contenido descriptivo y solo tienen contenido imperativo, ¿no? Y yo lo que argumentaba en este artículo de 2013 es que si Millikan asume que las representaciones sencillas tienen los dos contenidos, pues se ve obligado a decir que todas las representaciones tienen los dos contenidos, tanto las sencillas como las complejas, y que esto es implausible. Y entonces decía, bueno, a lo mejor hay que cambiar, a lo mejor es que las sencillas no tienen los dos contenidos, o a lo mejor es que necesitamos una teoría distinta del contenido imperativo al descriptivo. Decía que, bueno, que eso era una dificultad de su teoría, ¿no? Y lo que me dice ella es que su teoría no tiene esta implicación, que su teoría no la tiene y que la ha entendido mal un poco. Y explica un poco su teoría y por qué lo ha entendido mal y tal. No sé si me acaba de convencer la respuesta, pero bueno, es verdad que me hizo ilusión que me respondiera. Me hizo mucha ilusión que me respondiera, ¿verdad? Pero bueno. Pero también dice mucho de ella. O sea, debemos decir que dice mucho de ella de que pues, si lo cree conveniente, escribe un artículo de quien sea y escribe un correo para decir, mira, y tal, y si quieres lo discutimos. Y de hecho, siempre que me la encontré hace un par de años en un congreso la última vez y estuvimos hablando y discutiendo y siempre me dice, ay, pues envíamelo y me lo leeré y discutiremos y siempre está disponible y eso es una cosa como muy bonita de ella también, que dice mucho. Supongo que he respondido un poco, ¿no, Marta, lo que decía? Que es, Sí, tenía curiosidad por saber si te había convencido su respuesta o no, o bueno. Sí, no, o sea, básicamente, o sea, no me respondí, o sea, sí que, no me convence mucho porque... Yo para argumentar esto simplifico bastante su teoría, porque claro, pues en un paper no puedes explicar todo lo que he explicado hoy con detalle. Entonces, bueno, pues lo simplifico un poco y ella dice que la teoría que yo describo está muy simplificada y que entonces la vuelve a explicar toda con detalle. Pero no veo por qué con la explicación en detalle soluciona el problema. Pero bueno, esto supongo que ya es más de detalle, no sé, es un punto. Ya. Bueno, Marc dice mucho de ella y dice mucho de ti, que considere tus objeciones o tu simplificación lo bastante importante como para darle respuesta en un artículo. Sí. No, me parece. Bueno, gracias, no sé, supongo, sí. Yo creo que sí, me parece obvio. Bueno, Manolo tiene una pregunta. Sí, hola. Hola. También te felicito por la
por la exposición, que ha sido muy clara y directa y muy amena. Yo quería preguntarte cómo ves tú la distancia entre el lenguaje y el pensamiento humano y los sistemas de representación animal, porque, vamos, es una cosa que está latente en todo el planteamiento de Millikan y que ella pues defiende su posición, pero es que parece que hay mucha distancia entre los ejemplos que se utilizan en el caso de las representaciones animales y lo que es nuestro lenguaje, pero vamos, o sea, que hay muchos rasgos diferenciales, no sé, nosotros somos muy productivos, muy creativos, tenemos sistemas de representación conceptual muy elaborados y ricos, no sé, también son representaciones muy holistas, las del castor y las abejas están como encapsuladas, entonces, pues esto que bueno, se pueden ir acumulando rasgos de este tipo y las explicaciones a la Millikan, pues como que encuentran un límite en algún punto. ¿Cómo ves tú pues esta cuestión, que además es importante para este tema? No, sí, también es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que Millikan reconoce que hay muchas diferencias. Es decir, o sea, cuando digo que he intentado encontrar patrones comunes, digamos, no es que niegue que haya diferencias, sino es que a ella le interesa buscar los patrones comunes y a partir de aquí ir notando las pequeñas diferencias, qué surge de nuevo aquí, qué surge de nuevo allá, ¿no? Pero claramente acepta que hay muchas diferencias y, por ejemplo, un aspecto que enfatiza mucho y que me parece muy interesante es la negación, ¿no? Es decir, los castores no pueden decir no hay peligro. O sea, no tienen un signo para el no, no pueden negar la representación. Las luciérnagas tampoco tienen un signo para el no. Y en general es muy difícil encontrar, si hay alguno, un sistema... ¿Inferencias lógicas? Inferencias es un poco más delicado, porque sí que parece que... O sea, que hay algunos animales que hacen, digamos, inferencias a nivel cognitivo, no a nivel de no construyen argumentos con sonidos, pero sí que las ratas o hay muchos animales que parece o incluso las abejas, creo que es Carruthers que argumenta que hay algo así como un tipo de inferencia. Al menos es más controvertido el caso de las inferencias. Pero claramente Millikan aceptaría que hay muchas diferencias y de hecho intenta explicarlas. Y aquí es un poco, creo que aquí ya hemos controvertido si lo consigue o no. O sea, una cosa que intenta es, pues eso, intentar aplicar cuál es la función del sistema de inferencias, conectar esta función intentar explicar esta función a partir de la noción de función que aplica también a los corazones y entonces como desarrolla la noción de función derivada, función adaptada, es como empieza a sofisticarse bastante. Y entonces creo que aquí yo creo que en general se ha discutido muy poco y muy poca gente ha intentado entender los detalles de la teoría de Millikan cuando ya hablamos de inferencias, de cosas más complicadas. Entonces, creo que es un aspecto que poca gente ha discutido, de hecho. La gente se ha quedado más en las ranas y en los castores y en las abejas. Y a lo mejor alguna cosa del lenguaje, pero tampoco apenas. Entonces, es una buena pregunta lo que haces tú. Si consigue explicar el lenguaje, el pensamiento humano, por ejemplo, a partir de estas nociones. Pero yo creo que ella sabe que hay cosas muy complejas y que hay que decir mucho más sobre esto. Gracias. Que no le daba el micrófono. María José Frápoli. Hola, Marc. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por la discusión. Además, me parece que el tema es el tema de la filosofía. Yo, en fin, para mí es el tema más interesante, que en cierto sentido es el tema de la conciencia, o sea, el tema del contenido conceptual, el tema del contenido mental, etcétera, ¿no? Y te quería hacer varias preguntas porque, bueno, no voy a hacer, Marga, no voy a hacer varias preguntas, voy a hacer una pregunta o una y media. Porque, es decir, tengo que decir que ideológicamente comparto tu posición y la de Millikan. Quiero decir, soy naturalista.
Por tanto, estamos, digamos, en el mismo lado de la historia. Espero que en el lado correcto. El bueno, seguro. Pero por otra parte, tengo muchísimas dudas a estas alturas de mi vida con la metodología, con la aproximación metodológica. Entonces, por poner mis cartas boca arriba, para no liarnos más, yo estoy muy, estoy muy influida por las posiciones de Brandon, que también es un naturalista, solo que, digamos, su manera de aproximarse al problema del contenido conceptual es más bien marcar las diferencias que subrayar las similitudes. Y hay un sentido en el que él da argumentos, y que, en fin, que a mí me parecen bastante razonables, y es lo que te voy a plantear, en el que parece sugerir o muestra, a mí me convence, muestra que el camino seguido por Millikan, y muchísimos otros, Millikan no es especial ahí, digamos, no tiene esperanza. O sea, es un camino que no lleva a ningún sitio. Me refiero al camino, estoy diciendo, ideológicamente, nosotros somos como las abejas, los castores y los monos. O sea, yo no pretendo que tengamos ningún aspecto que no forme parte del mundo natural. No va por ahí mi pregunta, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay un sentido en el que efectivamente ahí parece un salto evolutivo indudable entre los animales que utilizan conceptos en un determinado sentido de concepto y los animales que no lo utilizan. Pero para no enrollarme y para no daros la conferencia yo, porque no es mi turno, la cuestión es para asumir, o sea, tú has dicho una cosa que me parece muy fuerte y quiero que me la expliques, y a lo mejor es tuya o a lo mejor es de Millikan. O sea, que uno puede decir que no hace falta tener las intenciones de Grice o, por ejemplo, explicar el contenido conceptual apelando al reconocimiento de intenciones, porque la función de las oraciones declarativas es producir creencias verdaderas y, por tanto, pues ya está. ¿Para qué queremos más intenciones? Lo que yo quiero decir es, yo no creo que la idea de la representación mental juegue ningún papel. Es decir, que no te vayas por este lado porque yo tampoco lo creo. Pero a mí eso me parece dudosísimo, porque para que eso fuera verdad tendríamos que asumir que los humanos producimos proferencias como la rana lanza la lengua o como la luciérnaga enciende la luz. Es decir, de manera automática y como respuesta al entorno. Claro, si la función de una oración declarativa es producir creencias verdaderas, ¿para qué los hablantes producen proferencias? Pues la manera razonable de explicarlo es porque quieren producir creencias verdaderas en lo otro. Es decir, tú no puedes cegar el aspecto de la intención, que ya digo, llámale intención, llamémosle X. Quiero decir que tú puedes explicar que la rana lanza la lengua con mosca y con punto y las affordances y toda la pesca, pero es muy difícil explicar que los humanos lanzamos proferencias sin tener nada más allá de. Esta es una cosa, este es un tema. Y para complementarlo, tengo muchas más, pero no las voy a decir. Pero para complementarlo quiero decir, si pensáramos eso, por ejemplo, tú has dicho, la idea de los conceptos, es decir, lo que dice Millikan de los conceptos es que los conceptos son medios de categorizar la realidad. Pues la cuestión es, vale, pero si eso es así, digo, no nos tenemos que pegar en la luciérnaga. La luciérnaga categoriza la realidad encendiendo la luz o atrayendo al macho. La rana categoriza la realidad lanzando la lengua cada vez que ve una mosca o un objeto negro, me da igual. ¿Diríamos que la rana tiene conceptos? Pues sí o no, o yo qué sé, pero es que te puede ir más abajo en la escala y ni siquiera tendría que ser evolutiva. Un termostato categoriza la realidad. Y un termostato digamos, se pone en marcha cuando la temperatura baja de un determinado punto, es decir, categoriza la realidad en por encima de 10 grados y por debajo de 10 grados, etcétera. Quiero decir que meramente decir categorizar la realidad para definir conceptos hace que tengamos que decir que cualquier entidad, incluso artificial, que reacciona al medio de manera sistemática, posee conceptos. Y esto luego tiene una aplicación a lo del signo y el sender y el emisor y el receptor, que ya no te pregunto porque a lo mejor hay más preguntas por ahí, ¿no? Simplemente lo que quiero decir es, ¿cómo lo ves tú? La idea simplemente es, yo creo que hay una similitud
entre lo que nosotros hacemos, los humanos hacemos cuando nos comunicamos y lo que hacen las abejas cuando bailan. Creo que hay una similitud, solo que esa similitud es muy insuficiente para explicar el lenguaje. Y que fuera insuficiente no sería un problema grave. El problema grave es que el salto es infinito, es decir, que no es una cuestión de complejizar el procedimiento, pero esto es como yo lo veo. Y de nuevo, pues, en fin, perdón por el rollo, lo que quiero decir es que el tema me resulta apasionante y durante mucho tiempo he sido muy naturalista sentido Millikan y ahora soy naturalista sentido Brandon. Pero sí que veo que este es un problema. Distinguirnos a nosotros de la rana y del termostato me parece que es un problema grave para las posiciones modelo Millikan. No sé cómo lo ves, en fin, yo solo quiero tu opinión. No, nada más. No, muchas gracias, muy interesante. Has dicho muchísimas cosas y no sé si las puedo responder todas. Una cosa muy interesante que has dicho y que me he olvidado de mencionar es que Millikan fue alumna discípula de Wilfrid Sellars, que es un filósofo que ahora no se estudia mucho en general, pero que durante mucho tiempo fue muy importante y que... Es el maestro de Brandon y por eso lo conocemos. Exacto. Y de hecho, Sellars hay como... Millikan es una discípula y Brandon es otro discípulo, ¿no? Entonces es como como hegelianos de derecha y de izquierdas, pues un poco esta es idea, ¿no? Dices que... de hecho, hay un capítulo... Millikan tiene un artículo que se llama... sobre los hijos de Sellars, Brandon y Millikan, o diferencias entre Brandon y Millikan y Sellars, o algo así. Hermano, ¿no? O hermana o algo así. Sí, algo así, ¿no? Pero como precisamente... entonces, ha hecho muchas cosas. Yo creo que Millikan tampoco niega que... Bueno, sobre el proyecto en general, no sé, creo que es difícil... o sea, a veces es difícil argumentar a favor de un programa de investigación, más que, bueno, vamos a probar si funciona o no funciona, ¿no? Y hay un punto, supongo que de confianza y de no confianza. Y si alguien dice, pues yo creo que esto no va a ningún sitio, porque yo creo que realmente es demasiado complicado y por mucho que me expliques detalles y me pongas epiciclos y epiciclos y epiciclos, nunca vas a solucionar los problemas. Entonces, creo que tampoco se puede decir nada. Pues, no sé. Y hay gente que dice, bueno, pues vamos a intentarlo. Y está ahí, pues, con los detalles y más detalles. Y no lo sé, o sea, es un programa de investigación, pero entiendo que hay gente que piensa que no se puede hacer y que intente hacerlo de otra manera. Y supongo que no hay una respuesta rápida o sea, creo que son las dos actitudes igualmente válidas y vale la pena que haya gente que lo explore y gente que no confíe en ello y explore otras vías. Y creo que todo es interesante, es válido y nos ayuda, y al final todo nos ayuda a ver qué funciona y qué no. O sea, que me parece una actitud... La tuya súper interesante, súper válida y me gustaría mucho saber pues hasta dónde se puede llegar con otras perspectivas. Sobre lo que planteas yo sigo en el programa, diríamos. Yo sigo en el programa naturalista, pero bueno, esto es, digamos, vamos a hablar de Millikan, que es lo importante. Pero, y sobre lo que comentas del lenguaje, yo creo que Millikan te diría, bueno, tienes toda razón, que la analogía entre... Lo que es interesante es que la analogía entre las abejas y cómo funcionamos con el lenguaje se rompe en algunos puntos, ¿no? Que es un poco también lo que comentaba Manolo. Pero lo que es interesante es que vemos que se rompe porque primero hemos visto la analogía, ¿no? Y eso Millikan nos lo plantea, ¿no? Entonces, cuando hemos visto la analogía vemos que hay un punto donde hay una disimilitud. Y entonces vamos a intentar explicar cuál es la similitud y en qué se separa. Pero aquí es como ya esto lo hacemos gracias a que Millikan nos ha mostrado que es la analogía. Pero tienes toda la razón. Yo creo que ella también lo aceptaría, que mientras que los signos de los animales son automáticos, el lenguaje, digamos, lo producimos porque tenemos ganas y deseos de comunicar cosas, intenciones. Lo que creo que te diría es que estas intenciones no son imprescindibles para establecer la función del signo. Y en eso el lenguaje se parece... O decir de otra manera, el lenguaje es muy complejo y, digamos, y lo que dice Grice, seguro que a veces es verdad, es decir, lo que dice Grice existe, pero a veces no existe. O sea, hay casos más básicos donde producimos enunciados sin tener intenciones muy complejas, sino
A veces simplemente vemos algo y nos sale un enunciado, o nos sale una expresión, nos sale un ouch, nos sale un para, nos sale un vigila, y a lo mejor esta expresión nos sale directamente de una cosa externa, ¿no? Y a veces nos sale porque tenemos una intención, pero yo entiendo que lo que diría Millikan, su punto no es tanto que no haya intenciones, sino que no son imprescindibles para entender algunas funciones básicas de, por ejemplo, los enunciados descriptivos, ¿no? O sea, que hay una función básica del lenguaje que es muy, muy parecida a la de las abejas, porque las abejas hay algún tipo de composicionalidad, hay algún tipo de estructura parecida al lenguaje humano, pero en el lenguaje humano, además de esta función, tenemos, digamos, intenciones complejas encima de esas, y tenemos deseos complejos, y eso es como, le añade un nivel de complejidad. Y eso creo que tampoco lo negaría, pero es como decir que hay un nivel más básico que es parecido al de las abejas, y que esa perspectiva te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Te ayuda a entender, por ejemplo, no he entrado mucho en detalles, pero ambigüedades, te ayuda a entender, por ejemplo, las descripciones definidas, ¿no? Que hay un uso referencial y un uso atributivo, o la distinción de Donnellan, pues a lo mejor es simplemente que hay dos usos de las descripciones definidas y ya está, y no hace falta pensar que hay intenciones muy distintas en un caso y en el otro, sino simplemente hay dos usos y a veces coges un uso y a veces coges otro uso, ¿no? Y bueno, o sea, te doy la razón, pero creo que hay, en el sentido de que el lenguaje humano es un poco más complejo, involucra muchas veces deseos, intenciones, pero eso es como una complejidad añadida a algo que sí que existe y que sí que es parecido a lo de las abejas. Y después, respecto a los termómetros y los conceptos, estas cosas, este es otro debate también muy interesante que planteas. Y sobre esto, por ejemplo, en ciencias cognitivas o filosofía de la neurociencia es un debate muy actual, de exactamente, por ejemplo, queremos atribuir representaciones a termómetros, pero pensando, por ejemplo, en neurociencias, cuando una célula del ojo, un fotorreceptor, se activa porque hay luz, o cuando una neurona en el sistema visual, diríamos, temprano, cuando una neurona que reacciona a la luz dispara, ¿esto es una representación ya? ¿O queremos usar la representación para cosas más complejas, como conceptos, como creencias, como experiencias, como cosas un poco más elaboradas? ¿Podemos decir que simplemente una célula que correlaciona con luz o que correlaciona con cuadrado ya es una representación? Y aquí hay un debate muy interesante. Millikan en su libro, es interesante, en su libro inicial, en el del 84, llama intentional icon, o sea, icona intencional a cosas como o sea, no usa la palabra representación para luciérnagas o para castores, creo, sino usa representación para cosas un poco más elaboradas. Lo que pasa es que después, como todo el mundo sabe representación, dice, pues yo también. Y al final, pues se desdice, pero creo que ella al principio quería mantener esta distinción entre lo que pasa con los termómetros o con cosas muy automáticas y lo que pasa en sistemas más complejos como nosotros, ¿no? Pero después, como todo el mundo lo mezclaba, pues digo, pues yo también, y empieza usa signo de representación un poco para todo. Tengo que decir que yo, o sea, soy bastante partidario de una visión bastante liberal en ese sentido, ¿no? Y de hecho, si me habéis escuchado, o sea, alguna vez en los congresos como de la CEFA, tal, siempre hablo defiendo un liberalismo representacional, y para mí las neuronas del ojo son representaciones y todo es representación, y me parece fantástico y todo muy bien. Pero Millikan no creo que se resistiría a estas cosas. Y los conceptos en particular, estoy hablando mucho, pero perdonad, pero es que has planteado muchas cosas. Y sobre los conceptos en particular, como he ido cambiando de opinión, pero yo creo que la idea original es que un concepto no es solo una representación que nos permite clasificar, sino que es una representación que usamos para reidentificar un objeto y que usamos en inferencias. ¿Vale? Esto también es importante. Y por lo tanto, sí que Millikan en ese sentido no diría que yo creo que una abeja o un termómetro tiene conceptos, porque para que haya un concepto tiene que haber inferencias, porque esta representación tiene que usarse en diferentes, el mismo concepto, la misma representación tiene que usarse en diferentes premisas de un argumento. Y esto significa reidentificar un objeto, es que aparezca en dos premisas refiriéndose al mismo objeto. Eso significa reidentificar el objeto. Entonces, requiere algo como inferencias, ¿no?
Aquí a lo mejor se parece, es más cercano a Brandon, por decir, no sé. Pero bueno, el debate está ahí. Y perdonad si me he largado mucho, pero es que has planteado muchas cuestiones y mira, esto me ayuda a decir más cosas de Ruth. Y eso. Gracias, María José. La jefa me ha dado permiso para un follow-up. Me voy a aprovechar, porque además, cuando he pedido el follow-up, no habían mencionado todavía la palabra inferencia, con lo cual aquí sí que nos podemos meter, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo así. Lo de la inferencia amarga no lo voy a plantear, lo pongo al final y que pregunten otro. El follow-up voy a aportarme bien y voy a hacer solo un follow-up. Que quería decir que no hace falta, decía, las intenciones efectivamente cuando utilizamos el lenguaje no necesitamos tener intenciones muy complejas, por supuesto. Tú puedes tener reacciones casi automáticas. Por ejemplo, cuando dices, ya está, o bien, cállate, no sé qué, en fin, evidentemente. Pero son parasitarias. O sea, tú lo que no puedes pensar es que, lo que no puedes pensar es que el lenguaje humano es básicamente un juego de acción-reacción. Puedes pensarlo. Y eso es lo que se seguiría de asimilar a los humanos con las ranas. Eso es lo que se seguiría. ¿Nos gusta eso? Pues yo qué sé, sí o no, pero que sepamos que eso es lo que se seguiría. Y el punto que también sería interesante es que en la parte que nos parecemos a las ranas y a las luciérnagas, dejamos completamente fuera la comunidad lingüística. O sea, son actuaciones completamente individualistas y es una manera muy difícil, y es un camino muy difícil teóricamente el desarrollar. ¿Qué queremos hacer con el lenguaje? Si entendemos que el lenguaje consiste en acciones intencionales y además normativas, es muy difícil explicar normatividad, etcétera, etcétera, si uno se centra meramente en las actuaciones de los individuos aislados. Y claro, el ejemplo de la abeja no me sirve. Es decir, la abeja puede decir, ¿tienen una sociedad? Bueno, sí, tienen una sociedad. Pero es una sociedad también peculiar, etcétera. No, he dicho follow-up, ya está. Lo que quiero decir es que me da la impresión de que la posición más naturalista, modelo Millikan, es una posición, no digo en lo que ha dicho después, digo, en la que tú has explicado, es una posición muy individualista, mientras que la posición brandomiana es una posición completamente comunitarista. Y hay una larga tradición en el siglo XX en la filosofía del lenguaje que tú conoces perfectamente, en la que parece ser que el lenguaje es un fenómeno comunitario. Ya está, ya veo que tú y yo somos nietos de Sellars. No, es interesante. Bueno, no sé cómo qué decirte. Está claro que, o sea, yo diría que hay un aspecto, sí que hay un aspecto comunitario implícito en Millikan, en el sentido de que he enfatizado mucho esto de familia reproductiva, que es como una cosa que normalmente no se menciona, pero que es muy importante. Y la idea es que si las palabras que usamos, las expresiones lingüísticas que usamos tienen una función, es porque las hemos copiado de una comunidad. Entonces, aunque sí que hay algo entiendo yo, de comunidad ahí. Y una cosa que no he mencionado tampoco es que un requerimiento de un sistema de comunicación es que haya cooperación entre los... Al menos tiene que haber interés parcial común, que se llama, ¿no? Por ejemplo, en las luciérnagas, pues el macho quiere encontrar la hembra y la hembra quiere encontrar el macho, ¿no? Entonces, a lo mejor la hembra quiere un macho un poco más grande que el que encuentra, pero bueno, pues al menos el que encuentra, pues bueno, es un macho. Y al menos hay interés parcial, ¿no? En los castores, pues los dos están interesados en encontrar... Y yo creo que también está detrás la idea de que la comunicación humana presupone que hay interés parcial entre los hablantes. Y aquí un poco también surge un poco la idea de que la comunicación humana surge en un background de intereses compartidos. No está tan explícito como en Brandon y como en otras tradiciones, pero creo que sí que hay un poco de la comunidad surge por algún lugar. Pero sí, creo que el punto de partida, creo que estoy de acuerdo contigo, es un poco más... O sea, partimos de las similitudes con la abeja y partimos de aquí y vamos buscando diferencias. Y tú dices, bueno, pero es que sumando diferencias, a lo mejor estamos partiendo de un lugar que es el equivocado. A lo mejor tenemos que partir de otro sitio y
que empieza desde a lo mejor pues, la comunidad, una idea más inferencialista y que las intenciones están ahí desde el principio, no sé. O sea, ya te digo, creo que esto tiene más que ver con un programa de investigación y es difícil argumentar tanto a favor como en contra. Es, bueno, pues Millikan empieza desde ahí y llega donde llega y tiene límites, y Brandon y otra tradición empieza desde otro sitio y pues llega donde llega. Y no sé, y creo que es súper interesante que haya distintas tradiciones en este sentido y creo interesante que haya gente que pues sigamos intentando de Millikan a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero bueno, es que estoy de acuerdo contigo, María José, creo que tienes razón. La cosilla, María José, la cosilla... Que pregunte José Moya, que tiene la palabra pedida Claro. y odiar, y si luego hay tiempo, yo una cosilla. Vale, pues... No sabía la categoría esta de... Hay follow-up y cosilla. Hay follow-up y cosilla. Esto es bueno, esto no lo conocía, ¿ves? Porque Ya. vivo a medio camino entre Londres y Granada. Entonces, venga, que pregunte José Moya, Moya sí, y después tú la cosilla y terminamos ahí, ¿vale? Muchas gracias por la presentación. Mi consulta es sobre la expresión en lingüística que pertenecen a esta familia que se reproducen o se copian. Entonces, las expresiones nuevas serían como el hombre del pantano, que no tienen función. Claro, esta es alguna de las complicaciones que en la dirección de lo que comentaba Manolo y María José. O sea, entiendo que una palabra nueva que me acabo de inventar tendría función en virtud de mis intenciones. Entonces, Millikan no niega de que hay de que las palabras también puedan, la función de algunas palabras y el significado de algunas palabras dependa de las intenciones del hablante. Eso pasa a veces. Y no pasa nada. Simplemente esto es como un nivel. En general el lenguaje no funciona así. En general el lenguaje no requiere que tú tengas la intención de comunicar algo y que el otro reconozca tu intención de comunicar esto con esta palabra. O sea, si yo invento una palabra nueva, pues sí que entra a lo mejor todas estas intenciones en juego, pero en general no se requieren. No sé si respondo a la pregunta. La respuesta es que sí, que en algunos casos concretos, como una palabra nueva, sí que yo diría que el significado y la función de esta palabra sí que depende de las intenciones del hablante. No sé si estaría en lo correcto, pero sería como una funcionalización de la expresión. ¿Funcionalización de qué, perdona? De la palabra, de la expresión, sufriría una funcionalización con el tiempo, cuando se empieza a aceptar la palabra. O sea, en terminología de Millikan, yo diría que al principio tiene una función derivada de mi intención, ¿sí? O sea, la idea es que si yo me invento una palabra, por ejemplo, flipo, ¿vale? Flipo. Flipo es la palabra por cosilla, ¿vale? Porque me ha gustado esta cosa de cosilla. Ahora, pues, flipo será la palabra para follow-up de un follow-up, ¿vale? Esto es un flipo. Pues ahora el significado de la palabra flipo y la función de esta palabra es como una función que deriva de mis intenciones, ¿vale? Okay. Y hasta, en este momento deriva de las intenciones, pero como muy bien dices, si la empezamos a usar y vosotros la copiáis porque yo la acabo de introducir y la gente la copia de vosotros, al final esta palabra adquirirá una función, o sea, será reproducida porque tiene un efecto. Y al final el significado dependerá del efecto que tiene y la razón por la cual es reproducido. Entonces, si al final Marga usa esta palabra o alguien que la ha copiado de Marga usa esta palabra, a lo mejor ya no... Es igual lo que le pase por la cabeza. Lo estará usando y esta palabra tendrá una función porque esa es la razón por la cual ha sido reproducida. Entonces, es como que adquiere una nueva función con el uso. Eso es lo que diría, creo. Okay, muchas gracias. Gracias, José. Pues nada, vamos con el flipo / cosilla. Mi flipo. Que me parece el tema tan interesante que me estaría hasta que se le pusiera el sol a Marga, pero ya entiendo que todos tenemos una vida. No, lo que quiero decir es que me ha gustado mucho que ha hablado del interés parcial común, etcétera, y la intencionalidad compartida. Y simplemente quería decir que por ejemplo, tanto, o sea, para Brandon, pero que me da igual, o sea, yo no estoy completamente de acuerdo en todo lo de Brandon, lo cual es un atrevimiento por mi parte, simplemente en lo que no estoy de acuerdo con él probablemente es porque no lo entiendo.
pero que hay mucho trabajo, como tú perfectamente sabes, de psicólogos evolutivos. Yo estoy pensando ahora mismo en Tomasello. Tiene mucho, o sea, quiero decir que mi bibliografía fundamental ahora con la pandemia, o sea, YouTube es mi biblioteca personal. Entonces yo me escucho las conferencias que da Tomasello y me flipo. Y, por ejemplo, Tomasello, que es un psicólogo que seguramente todos conocéis de altísimo nivel, considera que no existe intencionalidad compartida en ningún otro animal excepto el ser humano, ni siquiera en los grandes simios. Ni siquiera en los grandes simios, cosa que a mí me resulta raro, por eso digo que ni siquiera yo estoy de acuerdo, pero lo digo como para dejarlo aquí. A mí me resulta raro porque incluso en cosas muy bestias, como por ejemplo lo último que hemos sabido de las guerras de chimpancés. Tú imagínate cómo es hacer una guerra sin tener intencionalidad compartida. Bueno, pues ellos tienen sus dudas. Y hay un ejemplo que él pone al principio del libro este que tiene sobre la comunicación humana, el origen de la comunicación humana, que me dejó alucinando, y es que dice, por ejemplo, una cosa que es propiamente humana, para que veamos la diferencia entre grandes simios, no sé exactamente si eran orangutanes o eran... Dice, a una simia se le pierde su bebé y están todos juntos allí. Y resulta que ella ha perdido al bebé de vista y está gritando para que el bebé la oiga, y todos los demás colegas están viendo al bebé y a nadie se le ocurre, por ejemplo, señalárselo o dirigir su atención a él o agarrar al bebé y llevárselo. Es decir, eso que nos parece a nosotros obvio, no hay ningún animal que lo haga, más que los seres humanos. Por tanto, la idea de la intencionalidad compartida es la clave, solo que parece que los estudios científicos dicen que en el sentido relevante, porque intencionalidad compartida, claro, la luciérnaga hembra enciende la lamparita para que venga el chico y le llega el que pasaba por allí. A veces no será el que más le guste, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no llega a la categoría de intencionalidad compartida capaz de fundamentar, digamos, lo que es el contenido conceptual. Pero quiero decir que esta es la idea de Tomasello, no es mía, y yo ni siquiera sé si estoy de acuerdo o en contra, pero me parece un dato para el debate, para el próximo debate, Marc. Sí, no, muy interesante también. O sea, por supuesto, también hay distintos niveles o sea, distintas cosas que se pueden compartir entre organismos. Yo entiendo que lo más básico y lo que es imprescindible, aunque también sobre esto también hay debate. Hay un filósofo que es biólogo, de hecho, y filósofo que se llama Ulrich Stegmann, que él ha argumentado que no es necesaria la cooperación para que haya comunicación, ¿no? O incluso Manolo Martínez, y el compañero de Barcelona que muchos conocéis, tiene un artículo con Peter Godfrey Smith, con un filósofo muy famoso de la biología, que argumenta que presentan unos modelos que muestran que puede haber comunicación cuando dos organismos no comparten absolutamente nada, y de hecho, cuando uno quiere A, el otro quiere B, y cuando uno quiere B, el otro quiere A, incluso así puede haber cierto tipo de comunicación. O sea, que la idea esta de que es necesario cierto interés común es controvertida. Yo creo que sí que es necesaria cierto interés común. Pero fíjate que interés común, interés en el sentido, por decir eso, puramente biológico, en el sentido de que tú y tu hijo, o tú y tu madre o tu padre, por el simple hecho de tener genes en común, tenéis interés común. ¿Sí? No hace falta que tengáis... O sea, no es necesario que haya un estado psicológico de querer hacer algo con el otro, o incluso joint attention o joint intentional state. O sea, no hace falta que tengáis la intención de colaborar, sino en un sentido mucho más básico, que es que si el otro muere, tú te irá peor. Ese es el sentido como más fundamental. Y en ese sentido sí que lo encontramos en las luciérnagas, creo. Y aunque no hay nada como intención en el sentido de que hay los chimpancés, y lo encontramos en el resto de sistemas de comunicación. Pero es verdad que hay que aclarar muy poco en qué sentido es interés común. Yo creo que ese interés común tiene que entenderse en un sentido muy, 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 muy fino. En el sentido simplemente de que lo que le pase a mi hijo, pues es importante para mis genes, porque si él muere, pues mis genes no se van a reproducir. Entonces, hay interés común entre yo y mi hijo. Pero es este sentido. Porque si no, como dices tú, si interés común significa que tú y yo, digamos, yo quiero ayudarte y tú quieres ayudarme, y
digamos, hay empresas comunes y tenemos objetivos comunes y esto claramente, en el sentido de que tenemos intenciones de conseguir algo, esto claramente no... A lo mejor lo hay en chimpancés, es controvertido, a lo mejor no, pero claramente en las luciérnagas y los castores no hay nada parecido. Y por tanto tiene que ser algo mucho más minimal. Pero tienes razón, ¿eh? Tomaselo es genial. Sí. Una cosa que, nada, digo, Peter Godfrey Smith es el responsable de que yo haya dejado de comer pulpo. Ah, sí, pues mira, yo creo que yo no quiero ver el documental, digo, el libro es impresionante. Y eso para mí sería muy grave. Yo creo que él come pulpo, ¿eh? Yo creo que me dijo Manolo que él no es vegetariano, aunque haya escrito el libro, no lo sé. Pero el pulpo... A lo mejor pulpo no come, no sé, a lo mejor pulpo no come, pero es verdad que si leéis el libro de Otras Mentes, que supongo que es el que comentas, que está traducido al español, de hecho, es genial sobre los pulpos, muy interesante. Los pulpos comen otros pulpos. Se comen entre sí. Pulpo come pulpo. Bueno, muchas gracias, Marc, y al resto de participantes por este debate tan interesante. Nos vemos en 2 semanas en la sexta sesión con Carla Carmona, de la Universidad de Sevilla. Genial, muchísimas gracias por todo, por las preguntas y por invitarme. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias. Gracias, Marc. Adiós. Adiós.